A continuación, Nuevo Poder. Buenas. ¿Cómo va, don Remigio? Bien, acá. ¿El Enterprise todo bien por allá? ¿Saludando ahí? ¿Todo bien? Sí. Están oscuras ahí, no se distingue, no se sabe quién está manejando. Desde acá no se ve, están clandestinos. Parece que estos chicos están muy... están en algún plan secreto, me parece. Sí. Con la Enterprise nos van a llevar a algún punto del universo que no conocemos. Veremos cómo hacemos para volver. Sí. Bueno, buena tarde para santificar a Evita. Ahí estamos. Así que Y está tomando raíces eso, ¿eh? Me parece Está genial. tomando raíces. Me parece muy bien. Bien. Me parece muy bien. Ahí lo que hoy vamos a tratar con el programa tenemos 275, ¿no? Y miren qué interesante que cuando lo pensamos todavía no había pasado lo que voy a contar ahora, ayer en Davos. Pero pongamos la carátula para explicar un poquito. Pongamos. Que es la capacidad de transformar y la pesca. Y como provocación pusimos a Astor Piazzolla y a Fidel. Ahora van a ver por qué. ¿No? Sí. Porque ideológicamente estaban en las antípodas. Se sabe que Astor era un espectacular músico, ya lo sabemos, que proyectó el tango en el mundo del siglo pasado y de este. Lo transformó, lo incorporó en las nuevas generaciones. Y transformó la música y peleó contra la forma clásica del tango. Sí. Fue un transformador. Pero políticamente apoyó a la dictadura. De hecho, el apoyo a la dictadura militar le valió que su hija no lo hablara durante 10 años. Después, al final de su vida, se reconciliaron. Y de hecho, lo que vamos a mostrar ahora, la película autobiográfica de él, en realidad no autobiográfica, sino que sus dos hijos la hicieron, la hija y el hijo, con material que quedó en su casa inédito, incluso grabado. Hicieron una película que se llama Los días del tiburón, No sabía. que es la biografía de Piazzolla, que yo sostengo que tiene que formar parte de la currícula educativa de la educación en la Argentina. Por muchas razones, pero no vamos a entrar acá en el terreno porque no es el objetivo de este programa. Pero usted dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver los días del tiburón con Fidel? Y con el no Fidel. No engancho fácil, ¿eh? Bueno, les explico. Esto se me ocurrió cuando vieron que volvieron los 32 héroes que murieron combatiendo en Venezuela a la invasión yanqui. Sí. Y los reciben con un gran acto masivo frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que había casi 500.000 personas, y habla el presidente de Cuba. Ahora lo vamos a escuchar. En ese acto, donde es la primera vez que veo... Porque Fidel uno escuchó discursos muy largos, pero nunca lo escuchó emocionarse, ¿eh? A Díaz-Canel lo escuché emocionarse, al actual presidente de Cuba, en público. Y entonces él ahí hace mención a un video que hicieron los jóvenes cubanos en estos últimos días en relación a recuperar una anécdota de Fidel, que le llaman Fidel y la picuda. Ahora lo van a escuchar. La picuda es un pez, parece que un pez medio largo, medio muy virulento que hay en el Caribe, y que Fidel cuenta su actitud cuando la pescó, porque cuando la pescó se le venía arriba, lo venía a atacar al bote, y entonces ahí Fidel cuenta que la primera instrucción de él fue: retirémonos, porque cuando nos va a hundir el bote, dejemos la picuda. Y que después cambió de actitud: no, a la picuda hay que enfrentarla. Y dijo, entonces la salió ahí, como todos los animales, y ahí estaba haciendo una analogía que fue la misma que hizo Díaz-Canel en su discurso.
Después lo van a escuchar completo. Ahora estoy contando yo un poquito, pero ustedes se los van a ver completo los dos videos. Y entonces ahí explicó que a las animalias hay que enfrentarlas, porque ahí el miedo se da vuelta, y el miedo lo tienen ellos. En una analogía total de lo que hay que hacer con el imperio yanqui, ¿no? O sea, a pesar de estas cosas, lo que hay que hacer es salir a enfrentarla. Bueno, ¿qué tiene que ver con Piazzolla? Me van a decir. Bueno, en esta película autobiográfica, Los días del tiburón, es porque la práctica deportiva favorita de Piazzolla era pescar tiburón. Ah, mira. Cosa que nadie sabe. En Punta del Este se cruzaba allá y se iba a pescar tiburón. Y en las cintas estas de Geloso, porque se ve ahí en la película donde está grabado él, que reconoce que si él no logra pescar un tiburón, no va a tener fuerza para tocar el bandoneón. Lo dice en estos términos. Y inversa lo mismo. Si no logro tocar el bandoneón, no voy a tener fuerza para pescar un tiburón. O sea, hace una relación muy fuerte, que no es joda. Se saben que el tocar el bandoneón es un esfuerzo terrible de energías para que ese aire se transforme, que está dentro del fuelle, sí, se transforme en sonido. Bueno, es un esfuerzo como transpira cuando el esfuerzo que se pone. Por eso hay muy poca gente que toca el bandoneón, no es, viste, un bombo, una guitarra, no. Tampoco es acordeón. No. Pero es mucho más duro, por lo visto. Y entonces él hace esa analogía con la pesca del tiburón. Ustedes saben que pescar el tiburón pelea para sacarlo, es peligroso. No es que te viene, viste, como un pejerrey, o un dorado siquiera, nada. Dorado te salta un poquito, pero lo tenés a los 2 minutos. Esto es una batalla, sacarlo del agua. Es una batalla. Y él hace la analogía con tocar el acordeón. Y Fidel hace lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que estamos reivindicando acá? Estamos reivindicando la actitud. Más allá de que uno sea en un concepto como es la cultura, y otro es en la política, ¿no? Sin esa actitud vos no recuperás la patria en la Argentina. Si vos no salís a pescar y enfrentar a las picudas, que es enfrentar el sistema financiero en la Argentina, vos no recuperás la patria en la Argentina. Gane quien gane, no me interesa. ¿Sí? Como ya lo venimos diciendo, desde el Banco Central, todo lo que ya venimos diciendo siempre. Pero es un problema de actitud política. Y esta situación que está generando Estados Unidos está creando las condiciones para salir a enfrentar a la picuda, como lo hicieron los cubanos. A ver, ustedes se piensan que el hecho heroico de que 32 cubanos murieron tirando con revólveres 38 y con alguna escopeta a 150 helicópteros y aviones con la última tecnología del mundo que los bombardeaban, ¿va a quedar en eso nada más? Yo creo que no. Yo creo que no va a quedar en eso. Creo que se generó un capital simbólico que recién ahora se va a empezar a desarrollar hacia la picuda. ¿Sí? Porque Cuba no se va a quedar solamente con la nostalgia de los 32 compañeros. Va a transformar esa nostalgia en una discusión mundial. Y nosotros vamos a contribuir a ello. Ya lo tenemos todo armado el esquema. Para que Cuba se convierta en un debate como el que ayer planteó sorpresivamente el primer ministro canadiense en Davos. El primer ministro canadiense en Davos fue muy clarito. Ayer fue el único discurso peronista que se dijo de lo que tenían que hacer los pueblos en el mundo. Ante el silencio de los ex peronistas de la Argentina, que es cada vez más patético, el primer ministro canadiense planteó lo que tenía que hacer, lo que es peronismo en el mundo. ¿Qué dijo? Dijo, o estás en la mesa o estás en el menú. O sea, la mesa es la que dijimos nosotros, la de Yalta 2 en el programa anterior. Y para no estar en el menú y estar en la mesa, todos los pueblos del mundo tenemos que construir un tercer poder. ¿Tercer poder? ¿Le suena? Algo. ¿Suena parecido? Algo. De alguna Pero aparte con ese planteo duro, elegí. Sí. O te organizás para hacer un tercer poder o estás en el menú, o sea, te comen vivo. Lo dijo el primer ministro de Canadá en Davos. O sea, es como que lanzó un nuevo movimiento de los no alineados. Eso es lo que pasó ayer en Davos, ni más ni menos, delante de todos.
¿sí? Y ahí vienen refuerzos. Ahí vienen refuerzos. ¿Y? Y ese planteo te da las condiciones. Vos unís el discurso del canadiense con la heroicidad de los cubanos y la proyección del tipo de debate que empezó, porque el canadiense dijo, olvídense de que se vuelva, al orden mundial. O sea, lo que rompió Estados Unidos no se arregla más. Nadie va a volver al libre comercio, nadie va a volver a las no reglas. Lo dijo el primer ministro canadiense, olvídense, eso es una fantasía pensar que vas a volver a aquello. Te está diciendo, como aquello no vas a volver, los pueblos del mundo que no están en la mesa, que es la mesa de Yalta, tienen que organizar algo nuevo. A eso te convocó ayer el primer ministro canadiense, ni más ni menos. Y ese planteo, ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo se hace? Esto es imposible. Mirá el poder que tiene Estados Unidos. Estados Unidos no tiene ningún poder. Lo único que tiene el poder de mentir. Y la mentira tiene patas cada vez más cortas. No cortas, cada vez más cortas. Todo este simulacro que hace de guerra que después no se consuma. La única guerra, fíjense la debilidad en la que está Estados Unidos. Antes imponía con la violencia, el petróleo y el dólar su criterio en cualquier lugar del mundo. Militar, dólar y petróleo. Ya no tiene ninguno de los tres. Porque con el dólar ha sido reemplazado por los patacones en todo el mundo, que todo el mundo emite patacones sin problema, en mejores condiciones incluso que la del dólar, y lo militar ya está demostrado que no lo puede ejercer, puede hacer alguna batalla, un acto terrorista como el que hizo en Venezuela ahora, pero ya en Groenlandia dijo que iba a invadir, ya dijo que no invade, entonces tampoco puede aportar dólares, porque la gente dice, no necesito tus dólares, salvo en la Argentina, que somos una colonia absoluta y asquerosa. En el mundo dicen, no necesito tus dólares, no me emitas dólares, porque yo ya tengo mis patacones. ¿Se dan cuenta de lo que significa? Entonces, la única herramienta que le queda es la que está usando y que también va a fracasar, los aranceles. No es casual que él le acuse ahora, amenace que sube los aranceles a cualquiera que no hace lo que ellos necesitan. No es casual. Y que después es un acto de impotencia absoluta, porque ya no puedes usar las armas, no puedes usar el petróleo, y no puedes, porque el petróleo, les voy a decir esto, escuchen esta estadística. Hasta el 2050, este es informe de BP, es British Petroleum, la empresa británica una de las dos empresas británicas de petróleo en el mundo. Proyección al 2050. El informe, nosotros con el Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe lo relacionamos con la dinámica per cápita, o sea, concreto. El petróleo pasa del 40% de abastecimiento actual en el 2050 al 22% del total del consumo que ya hay en energía. Ahora, si vos lo pones per cápita, es mucho más bajo, es el 10%. O sea, y eso está reemplazado por todas las energías renovables, etcétera. ¿Qué significa eso? Que toda la gente nueva que nace y vive de acá al 2050 no va a usar petróleo. Y que los que vivimos todavía, que nacimos antes, vamos a usar la mitad de lo que usábamos antes. O sea, el petróleo dejó de ser un factor de poder en los próximos 25 años. Eso ya está en curso. Pero esto es una estadística que nunca se había hecho per cápita. ¿Se dan cuenta, no? Toda población que nace de acá al 2000 va a estar abastecida por energías renovables. Y nosotros vamos a usar menos petróleo. Vamos a usar la mitad de lo que usamos hasta ahora. Conclusión, el petróleo deja de ser un factor de poder. Bueno, ante esa realidad, el tipo lo único que le queda es tironear con los aranceles. No te dejo entrar a mi mercado. Y eso es mentira con las patas cada vez más cortas. ¿Saben por qué? Porque el arancel no puede compensar la deflación. Fíjense, le puso aranceles a China, pero es tan grande la deflación en China por la masa de subsidios que producen sus productos industriales que con aranceles le exportó más a Estados Unidos de lo que le exportaba antes, el año pasado. No sé si me explico, ¿eh? La subo a los aranceles, yo te subo, esto vale 100, te los pongo a 200, pero como la masa de subsidios hace que lo que valía 100 valga 20, te exporto igual, porque 20 más 20 da 40. ¿Me explico?
Es más grande la fuerza de la deflación que la fuerza de los aranceles. Resultado, China sigue exportando con el 100% de los aranceles. Y eso va a pasar con todos los países del mundo, está pasando ya. Por lo tanto, esta acción teatral de Trump y del gobierno de Estados Unidos tiene las patas cada vez más cortas. Porque está replegado, ya no tiene petróleo para como arma, no tiene el dólar, no tiene la fuerza militar, se repliegan los aranceles. Y los aranceles no le duraron un año la guerra de aranceles con China, y tampoco con los demás. Porque la gente que le dice, bueno, no te exporta a vos, le exporta al resto de los países que emiten patacones, ya está. Vos no sos el único cliente en el mundo de Estados Unidos. Entonces está muerto. Está muerto, más allá de que se haga todo este escenario permanente de circo. ¿Se dan cuenta? Pero entendieron, eso no se lo dijo nunca a nadie. No van a escuchar ningún canal de televisión, ni de medio de comunicación, ni escrito, ni programa, ni nada que te haya dicho este análisis que te enseñamos a hacer acá. La deflación, así como mató al dólar, mata a los aranceles que está poniendo Trump. Ya los está matando. ¿Viste cómo está ese dicho como ese de mata galán, billetera mata galán? Billetera mata galán. Bueno, sí. Acá la billetera es la emisión de patacones. La emisión de patacones es que la hacen todos los países del mundo. Mata al galán de Estados Unidos que piensa que con los aranceles va a frenar su retroceso. Y esto es rápido. Entonces esto no es teoría. Esto es prepararse a una élite en la Argentina que tiene que ser sustituida ya. Porque ni habla de esto, ni entiende de esto, y mucho menos nos va a sacar de esto. Cuando el resto de los países del mundo siguen adelante. Se le cagan de risa a Estados Unidos. Se le cagan de risa menos acá. Y esto se termina ahora, en noviembre, cuando pierda las elecciones. Se acaba el verso. Y entonces empieza otra discusión. Y esa otra discusión va a estar basada en ¿qué? En lo que dijo el primer ministro de Canadá y en lo que empieza a hablar Cuba sobre la solución a un nuevo orden mundial a partir de los 32 héroes que cayeron en Venezuela. Pregunto. Sí. Ahora que hiciste silencio. ¿No tiene algo que ver con lo que plantea Teilhard de Cerdán con el punto omega, que todo tiende hacia, es decir, el tema de esto fuerza... Un salto de conciencia. A un salto de conciencia, el punto omega. Un salto de conciencia y una mayor integración. Sí, claramente. Ya no hay una sola cabeza. Es lo que decía Teilhard de Chardin, un cerebro colectivo. Claro. O sea, el mundo va a ese punto omega a través de 5 variables, ultrapersonalización, no hay más ultrapersonalización que esto, sí. Cerebro colectivo, planificación globalizada, y no me acuerdo otros dos conceptos que él planteaba, de la proyección de la civilización mundial, que significan ese punto, camino hacia el punto omega, ¿no? Claro, sí, o sea, saltos de conciencia, producto de la concentración de la materia, decía Teilhard de Chardin. La concentración de la materia llega a un punto de tal tensión que obliga a saltar a la conciencia. ¿Somos 10.000 millones de personas? Sí. Eso genera un nivel de tensión y obliga al salto de conciencia. Cuando era 100 millones de personas en el mundo, sobraba espacio, te ibas al terreno al lado y no pasaba nada. Exacto. Y encima ahora estás urbanizado. Eso es un nivel de conciencia. La urbanización generó las condiciones para ese salto de conciencia que, como vos bien decís, profetizó Teilhard de Chardin, el padre jesuita, Teilhard de Chardin. Rescatado por Francisco. Rescatado por Francisco, pero primero por Juan XXIII. Juan XXIII le sacó la sanción, porque estaba prohibido dentro de la iglesia. Seguía siendo cura, pero estaba prohibido. Cuando empieza el Concilio Vaticano II, Juan XXIII le levanta la suspensión para que circule, sí, y entonces inspira Teilhard de Chardin el Concilio Vaticano II. Desde luego, a partir de eso fue Francisco como jesuita, pero la gran instalación, el gran perdón y sacarlo del ostracismo lo hizo Juan XXIII para el concilio. Mira. Hasta ese momento seguía prohibido. O sea, la iglesia archivaba todos sus documentos en alguna mazmorra ahí oscura, adentro, en el archivo personal de Teilhard de Chardin, adentro del Vaticano, en
en el prontuario de Teilhard de Lanier, el Vaticano, no rompía nada, pero no circulaba nada. El que levanta esa prohibición es Juan XXIII. Y ahí empieza todo este espectacular concepto que es el que vos decís, porque incluso uno de los problemas centrales era que Teilhard de Lanier decía que el paraíso no había existido, sino que era un proyecto, el del punto Omega. Está hermoso. Entonces ahí te imaginás, claro, si no existió, entonces se pudre todo. bueno, claro, escondelo. Él no decía que no, al mensaje de Cristo era un proyecto, una proyección de vida de la civilización humana, que él le llamaba el Cristo cósmico. Claro. Que era hacia el punto Omega, era siempre hacia arriba y hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante. Así incluso lo dibujaba él. Integrando. Pero en la medida en que decía el paraíso, a ver, él era arqueólogo, antropólogo, entonces había estudiado la ciencia del pasado, del pasado, de la tierra, de todo, y decía, el paraíso, bueno, es un concepto, es una metáfora a la que hay que ir. No es que haya existido el paraíso y que te echó porque comiste la manzanita. Entonces rompía un poquito los esquemas de... Claro, sí, te pateaba un poco con la ortodoxia cristiana. Pero bueno, es un buen aporte. Hay que trabajarlo a Teilhard porque se viene la época de Teilhard, ya está en curso. Esto que estamos viviendo es Teilhard puro, entre otras cosas, pero ahí está profetizado. Estamos hablando de pensamientos del año 40. O sea, tienen 60, 80 años atrás, ¿no? De profecía. Sí. Bueno, lo dejamos escuchando acá. Entonces, primero al discurso del presidente de Cuba, donde explica lo de la picuda, y después al tráiler donde se explica... no, el tráiler no, hay dos, ¿no? Es al Pipi, la entrevista al Pipi, que es el nieto de Piazzolla, sobre la película, donde explica esto. Pero en la entrevista está la palabra de Piazzolla, ¿no? Salen ahí en directo. Bueno, entonces lo dejamos escuchando estos dos para que vean cómo tenemos que salir a enfrentar a la picuda y pescar tiburones. Y cómo tenemos antecedentes de salir a pescar tiburones. Acá el imperio es un tiburón. Así clarito. No hay nada nuevo. No hay nada elaborada la metáfora, pero ahí la tienen. Lo dejamos. Chau. En los últimos días, los jóvenes cubanos han viralizado en las redes la anécdota de la picúa vivida y narrada por Fidel. Y le conté una experiencia que me pasó a mí una de las primeras veces que estábamos pescando. Un día me habían enseñado el mar, me entusiasmó, y una picúa está dando vueltas y está enseñando los dientes. Entonces me voy replegando hacia el bote. Medida muy prudente. Pero la picúa se ponía más agresiva. Entonces siento vergüenza de estar en aquella actitud de retirada frente a la picúa. Viro hacia la picúa y voy para arriba de la picúa. Y entonces salí huyendo. Es el instinto que tienen muchos animales, que cuando ven que han desarrollado el instinto de devorarse, cuando huye la presa es cuando se envalentonan y la persiguen. Así hay que actuar frente al imperio, que es picúa, piraña, tiburón y alimaña. Todas las alimañas juntas, Este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Son jóvenes cubanos quienes viralizaron ese video en las redes. Aquí estamos, no uno, sino de millones de continuadores de la obra de Fidel, de Raúl y de su heroica generación. Tendrían que secuestrar a millones o desaparecernos del mapa, y aún así los perseguiría por siempre el fantasma de este pequeño archipiélago que tuvieron que pulverizar por no poder someterlo. No, señores imperialistas, no le tenemos absolutamente ningún miedo. Y no nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. No van a intimidarnos. Hay dos posibilidades.
Si yo no puedo tocar más el bandoneón, quiere decir que no puedo sacar más un tiburón. Viceversa. Si no puedo sacar un tiburón, no puedo tocar más el bandoneón. Tengo que hacer fuerza, una fuerza impresionante para las dos cosas. Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez tiburones. Estás dando un paso atrás. Esas 5 palabras significaron 10 años, más de 10 años de silencio entre los dos. Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica, quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba. Astor, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho, precisamente. Pero ahora no, antes tenía muy mal carácter. ¿Hola? Ah, Piazzolla te habla, sí. Porque una cosa, ¿qué te pasa a vos conmigo, viejo? Para mí no está. Pero vos estás haciendo una campaña destructora. No, porque eso no lo puedes hacer, no tenés ningún derecho a hacerlo. No, pura ridícula. Y el lunes, si llegás a decir algo, te voy directamente a buscar la radio. Pero dije ahora, y no precisamente para hablar. Hola amigos, amigas de Spoiler Time. Tuve el placer de ver el documental de Piazzolla, Los años del tiburón, y tengo ahora el placer de tener a su nieto, al Pipi Piazzolla, conmigo para charlar sobre el documental. Pipi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo va todo en Buenos Aires? Bien, todo bien. Acá aguantando los trapos. Muy bien. Me parece muy bien. Bueno, como le decía a la gente, acabo de ver el docu de Astor, de tu abuelo. Lo primero que te quiero preguntar, Pipi, es si ahora te digo el primer recuerdo que se te venga a la cabeza, el primero de tu abuelo, ¿cuál es? Bueno, el primer recuerdo que se me viene a la cabeza es cuando fuimos en el año 83 juntos al Teatro Colón, al concierto que según él fue el día en el que triunfó. Él me hizo una dedicatoria que decía: para mi querido nietito, nunca te olvides la noche en la que tu abuelo triunfó. Así que para él, que ya venía tocando en los grandes teatros del mundo, tocar en el Teatro Colón, siendo solista absoluto de toda esa noche, fue su noche más importante, ¿no? Y la verdad que recuerdo un montón porque bueno, yo tenía 11 años y me pasó a buscar y fuimos los dos solos y fue muy especial, ¿no? Ver la prueba de sonido, estar ahí al costado, después ver el concierto, después ir a comer, volver. Muy lindo, la verdad. ¿Qué recuerdo tan fuerte? Porque además estamos hablando ya de sus últimos años de carrera, ¿no? De una carrera enorme, impresionante, y qué lindo que seas vos esa persona que le dijo: esta es mi noche, esta es la noche que triunfé. Sí, la verdad, y tuve mucha suerte de que haya decidido llevarme, porque vos imaginate que una noche tan importante, llevar a un nene de 11 años, tranquilamente lo podés evitar, pero no, él realmente tenía muchas ganas de que yo vaya y cuando veo ahora la dedicatoria me emociona, me pone muy contento de haber sido parte, ¿no? De que no me dejó afuera de eso, así que la verdad que fue increíble. Bueno, con mi abuelo hemos tenido miles de noches más juntos, ¿no? No fue solo eso. Él siempre que estaba en Buenos Aires me llevaba a los conciertos, siempre. Él me regaló mi batería, con él nos juntábamos a charlar de música. La verdad que tuvimos una relación bastante cercana. Pipi, ¿cómo fue ser nieto de Astor Piazzolla? Bueno, la verdad que un placer, un orgullo. A mí me pegó bien. A otro le podría haber pegado mal. Me pegó bien. ¿Por qué me pegó bien? Porque la verdad que no me intimidó. Yo realmente sabía lo que tenía que hacer, porque siempre estuve muy atento en mi familia, en cómo se hacían las cosas. Para mí, tocar música no era esperar con mi banda de rock del secundario a que suene el teléfono y que nos grabe un disco, un sello. No, para mí sabía que era practicar, estudiar y hacer de la música un oficio, poder rendir en cualquier tipo de situaciones, saber leer partituras y todo. Y la verdad que para mí siempre fue una motivación, un orgullo, me encanta representar el apellido, no me pesa en lo más absoluto. Pero bueno, soy consciente de que tal vez a otro lo podría haber destruido esta situación. Se ve muy bien en el documental, digo, nosotros como fanáticos de la música
solamente vemos, de cualquier artista en general, vemos su historia, su música, sus biografías y alguna entrevista. Creo que en el documental a mí lo que más me impactó, más allá bueno, son muchas cosas, pero su relación con su papá, ¿no? Como él se hizo un tipo fuerte, un tipo aguerrido por el trato que tenía con su papá, ¿no? Tu bisabuelo en este caso, cómo lo levanté y decía, vas a tocar el bandoneón, vamos, dale, metele, andá, tocá, como que insistía en eso, y eso creo que lo hizo a tu abuelo, una persona súper fuerte, y creo que eso también lo llevó más allá del genio que tiene, de cómo ejecuta el instrumento, cómo ejecutaba el instrumento. Creo que es esa impronta que tenía él, también lo llevó a ser quien fue, ¿no? Sí, o sea, obviamente que en el lugar donde creces es muy importante. A algunos le puede llegar a agarrar odio por el instrumento. Exacto. Y no tocar nunca más. Y a otro, bueno, como mi abuelo, le pasó lo que le pasó. Yo creo que también mi abuelo es un producto de sus vivencias. O sea, mi abuelo nació en Mar del Plata, se crió en Nueva York. Imagínate que en Nueva York en esa época el jazz sonaba por todos lados. Después su sueño era ser músico clásico, entonces estudió con Ginastera, con Nadia Boulanger. Entonces vos ahí tenés esas tres mezclas, la del tango con el jazz y la música clásica, y si te pones a pensar termina siendo una música universal. Por eso yo creo que pegó en todo el mundo. Es importante, a veces funciona que te manden a estudiar, a veces no. A mí nunca me mandaron a estudiar y practicaba 17 horas diarias y nadie me lo tenía que pedir. Pero bueno, tengo amigos que, como Gustavo Musso, saxofonista de Escalandrún, que también lo obligaban, medio que lo encerraban en la pieza, ¿viste? Wow. Y bueno, es uno de los más grandes saxofonistas de la Argentina. Pero hay otros que lamentablemente por temas parecidos han dejado la música. Justo nombraste lo de Nueva York y lo comparás con el tema del jazz, y yo tuve siempre esa sensación, y creo que ahora lo evidencia un poco también el documental. Yo siempre comparé, salvo las distancias, a Miles Davis con tu abuelo, porque son tipos revolucionarios dentro de un género, ¿no? Miles Davis empezó tocando jazz clásico, se le puede decir, para no meternos en varios subgéneros del jazz, y tu abuelo también empezó tocando tango clásico, o el tango que todo el mundo escuchaba en esa época, y los dos fueron controversiales porque cambiaron el género, le metieron otra impronta, lo llevaron por otro lado, la crítica los maltrató y los reconoció mucho después, y se ve muy bien, ¿no? Hasta una pelea que tiene Astor con un periodista de una radio que le dice, no me puedes estar diciendo esto, te voy a ir a buscar la radio. Se me hizo genial cómo él además luchó por imponer su propio estilo en un género, y hoy, sobre todo más en la actualidad, creo que son artistas que son mucho más reconocidos que en su momento, ¿no? Y tanto el tango como el jazz, hoy hasta los jóvenes se acercaron mucho más, gracias a Miles Davis para mí, y gracias a tu abuelo al tango. Sí, son, la verdad que es parecido, pero bueno, yo creo que en Estados Unidos el quiebre se dio con el bebop, arrancando con Dizzy Gillespie y Charlie Parker. Yo creo que ahí donde hubo más tirantes, no hablo de la época de los 50. Y después, bueno, entró Miles Davis, obviamente con su propia voz, pero bueno, estaba John Coltrane también haciendo locura. Yo creo que cuando Miles Davis causó más rechazo o más problemas fue cuando se metió, tipo en la década de los 70, 80, a hacer más rock, ¿no? Con el jazz. Mi abuelo tal vez se metió con todo el tango solito, no había otro. En Estados Unidos eran un montón, estaba Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Coltrane, todos eran criticados, pero eran un bloque, ¿no? Mi abuelo estaba solo, completamente solo, con los músicos que lo ayudaban. Y bueno, eso creo que también lo hace más fuerte, ¿no? Y también lo que lo hace muy fuerte a mi abuelo es que, bueno, al igual que Miles Davis era un instrumentista increíble, pero mi abuelo también tiene un montón de obras que se tocan en orquestas sinfónicas del mundo, y a mi abuelo lo comparan con Mozart, con Bach, con Beethoven, con ese tipo de gente, lo ponen al mismo nivel. No digo acá, no digo yo que soy su nieto, lo dice la gente. Siempre hay 1 o 2 obras de Astor Piazzolla en cada orquesta que toca sinfónica en el mundo, así que me parece como que ya a ese nivel ya a otro nivel. Más que Miles Davis, ¿no? A pesar de que yo, como soy músico de jazz, soy fanático de Miles Davis, de hecho, escucho Miles Davis todo el día, pero bueno, tengo que decir la verdad, ¿no? O sea, vos vas a un jardín de infantes en Rusia y cantan Libertango para ir al recreo, y los nenes no tienen ni idea de quién es, ni si es de Argentina o quién. Es algo como mucho más profundo, me parece. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Sí, la comparación iba un poco por la rebeldía, pero totalmente, creo que Astor llegó a otro nivel. De hecho, claro, entiendo lo de la rebeldía, pero creo que fue un poquito más para acá, ¿no? Y mi abuelo medio como que estuvo solo desde los
años 50 peleando hasta el día que se murió. No, sí, inclusive su formación musical estuvo más cercana a lo clásico, a la música clásica, más allá del tango y el bandoneón, totalmente. Pipi, ¿qué te pareció el documental en general? Y cuando lo estaban produciendo, ¿te vinieron a pedir testimonios? Algo, pero bueno, solo se lo ve a tu papá, a Diana, a tu tía. Entonces quiero saber también si te involucraron de alguna manera y qué te pareció después de que lo viste. El recital. El documental me pareció, se ve que tengo tanta ganas de tocar que... Sí, me imagino. El documental me pareció espectacular, sobre todo porque el 80% de las cosas no las había visto nunca en mi vida, porque todo el material fue sacado de cintas Super 8 que tenía guardado los hijos de mi tía, y que no teníamos el aparato para reproducirlas, así que todo eso salió a la luz. Hasta incluso aparece un recital tocando con Jerry Mulligan en vivo, y eso no lo vio nadie en la historia tampoco. La verdad que todo inédito para mí, el 80%, ver los videos de mi papá jugando en la nieve, todas esas cosas me las contaba mi papá en la mesa, pero yo nunca las había visto, me las imaginaba. Wow. La verdad que fue impresionante, no tomaron testimonios míos, así que bueno, mejor. Está bien, ahora tenemos acá en este video. Sí, claro, porque la verdad que bueno, que hago mucho, ¿viste? Doy mucha nota, mucha entrevista, y bueno, y me pareció muy bueno el encare de Daniel Rosenfeld de focalizarse en mi papá. Sí. Y en otros aspectos, ¿no? Y me quedo también con esos documentales que no te muestran solo lo lindo, ¿no? Te muestran todo. Creo que en 1 hora y media se ve mucho de una vida que no la podrías retratar ni en, no sé, ni en cuántos años de documentales. A mí también, yo la verdad que lo disfruté. Y qué bueno saber eso, que hay muchas cosas que ni siquiera ustedes o vos, como nieto, las habías visto. A mí esas imágenes en la nieve, en Nueva York, de tu papá de joven, se me hicieron así, de una película de Martin Scorsese, básicamente. ¿Sabés qué fue lo más lindo? Que cuando sacaron la película, tuvo toda la ciudad empapelada durante varios meses con la foto de mi abuelo y mi papá de chiquito, caminando por New York. Esa era la foto de la propaganda de la película. Y era increíble, ¿no? Porque yo estaba en el auto y de golpe miraba así, estaban mi papá y mi abuelo en una imagen que yo jamás había visto antes, y la emoción de mi papá también, con toda la ciudad empapelada, con su padre, él y su padre. Nada, la verdad que muy lindo, fue la campaña de publicidad y todo eso, fue increíble. No, espectacular, qué bueno, ahora por suerte también con HBO va a llegar a toda Latinoamérica y como te digo, si bien yo soy fan de la música yo, a ver, voy a confesarte algo, lo voy a confesar al mundo. A mí me gusta el tango de Piazzolla, a mí no me gusta el tango de Gardel o el tango clásico. No sé si por mi edad, por mi formación musical, pero a mí me gusta ese tango. Y creo que esto es una buena experiencia para también chicos o jóvenes que se animen a entrar en un género que además tiene tanto de argentino y tanto de urbano que creo que mucha gente se lo pierde por pensar que es solamente música de antaño, ¿no? Sí, totalmente, pero no, la verdad que la música de Piazzolla va más allá, es impresionante. ¿Era inevitable que seas músico? ¿Y por qué la batería? Podría no haber sido músico. Yo arranqué con el piano clásico de chiquito, estudié desde los 6 años hasta los 12. Cuando era muy chiquito mi abuela me regaló un tecladito naranja con 5 años, 4 o 5 años, y a los 10 minutos estaba tocando toda la música de las propagandas, así de oído. Era muy rápido con el piano y bueno, estudié piano clásico y después dejé la música, entré a la secundaria y todo eso que te pasa en la secundaria, la adolescencia, claro. Buscar cosas nuevas. Empecé a escuchar rock, en mi casa se escuchaba música clásica, jazz, empecé a escuchar rock, empecé a jugar al fútbol, al rugby, al básquet. Y bueno, y de golpe un día voy a la cancha a ver a River y por primera vez en mi vida veo una murga, ¿no? Que era la hinchada, porque en esa época cuando yo fui a la cancha, año 84, no existían las murgas en las plazas por la época de los militares, ¿viste? Habían prohibido los carnavales, todo. Claro, entraban con los bombos, con todo a la tribuna. Pero era la tribuna, entonces yo voy a la cancha con un amigo y veo eso y me quedé hipnotizado, ¿viste? Imagínate, ver de golpe eso tan gutural, tipo película, Gladiador, ¿viste? 40.000 personas cantando, todos al unísono. Ahí empecé a hacer ritmo, me volví loco con eso, empecé a ir todos los domingos a la cancha y empecé a hacer los ritmos de murga. Y bueno, hasta que un día veo un solo de batería y me di cuenta que estaban los instrumentos de la murga, el bombo, el tambor, los platillos, todo en un solo instrumento. Y ahí flasheé, dije, no, quiero empezar a estudiar eso. Y desde la primera clase hasta el día de hoy, enamorado del instrumento. Eso lo sé. No sabía esta historia, o sea, se puede decir que la sangre Piazzolla y la sangre millonaria de River fue en la que te hicieron baterista, básicamente. Básicamente sí. Yo creo que para cualquiera que va a la cancha a ver un partido de fútbol, la impresión es muy fuerte.
tenés que ser muy frío para que no te pase nada. Totalmente. Y a mí, que soy de sangre muy caliente, me volví loco, no podía entender. Imagínate, veníamos de unos años en donde no pasaba nada y de golpe entrar a una cancha y ver todo eso tan popular, tan lindo, todas las clases sociales juntas en un mismo objetivo, que es seguir a tu equipo, todos cantando. Era una sensación de unión que yo jamás había visto y me encantó eso, me latió el corazón. Fuerte, tremendo. Me imagino. Me gustaría que invites a la gente y le digas por qué tiene que ver el documental Piazzolla, Los años del tiburón. Bueno, lo tienen que ver porque la verdad que hay mucho material inédito. Pueden escuchar a mi abuelo hablando en primera persona. Está mi papá también. Está mi tía que lo entrevistó muchísimo. Y bueno, hay cosas agradables, hay algunas cosas desagradables, pero bueno, tiene que ver con un tipo que hizo todo solo, que nadie lo ayudó y que salió triunfal. Así que la verdad que se los recomiendo. Aparte, una música increíble, muy moderna, sobre todo cuando aparece el octeto electrónico, es una música que del año 2050. Así que se los recomiendo. Me encantó, totalmente. Para mí es el tango del futuro, totalmente, me encanta. Sigue Pipi, siéndolo. Mil gracias, la verdad que gracias por tu tiempo, seguí tocando mucho y te esperamos, como ya habíamos hablado una vez, en México, a ver si te podemos ver también en vivo y todo el público te puede disfrutar por acá también. Uy, sabés que fui a México varias veces, fui al Cervantino, recorrimos todo México. Gran bueno, festival. ojalá que pronto, tenemos muchos amigos allá, ojalá que pronto estemos por ahí. Gracias, Pipi, te mando un abrazo enorme. Abrazo grande para todos. Hasta luego.